estamos en un nuevo episodio de Confianza Corporativa, un programa ejecutivo producido por Grupo Mitiga en colaboración con Radio El Conquistador. Esta vez tenemos una tremenda invitada. Contamos con la participación de Manuela Zañartu. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es máster internacional, Derecho Internacional en la Universidad de Nueva York. Cuenta con amplia experiencia tanto en industrias privadas como también públicas. Actualmente es vicepresidente de Chile Transparente y participa como miembro de Women in Compliance Chile. Hoy tenemos el desafío de conversar acerca de cómo el compliance pasa de ser un tema normativo en políticas, controles, procedimientos de papel, a un compliance que se traspasa a la cultura de las organizaciones. Y en ese sentido queremos comenzar con Manuela. Primero que todo, agradecido de tu participación. Y bueno, tener esta primera pregunta relacionada a cómo has visto tú la evolución del compliance en los últimos años desde tu inicio en esta profesión. Bueno, en primer lugar, Víctor y Tomás, muchas gracias por la invitación. Feliz de conversar de estos temas. Y yendo a la pregunta, ¿cómo he visto la evolución? Mira, yo te diría, yo partí aproximadamente en el sector público el año 2010, viendo temas de corrupción, lavado de activos, prevención del terrorismo, etcétera, financiamiento del terrorismo, y en el sector privado 2013, ¿ya? Y yo te diría que en un comienzo, sobre todo, para las organizaciones, la prioridad estaba en el cumplimiento regulatorio, no tanto quizás en la ética o en la integridad que sostiene el cumplimiento. La prioridad era cumplir lo que estaba en la ley, lo que podían fiscalizarte y quizás no tanto ese intangible que es lo que realmente sostiene el cumplimiento. Y eso hoy día yo te diría que hay un cambio. Eso ha entrado a la discusión. Doña Manuela, muchas gracias por estar acá. Desde su experiencia en Chile Transparente, ¿qué significa hoy hablar de transparencia cuando las empresas enfrentan mayores exigencias de legitimidad, coherencia y rendición de cuentas? Tremenda pregunta. Mira, yo te diría que hoy día las empresas todavía tienen el desafío de ir más allá de la ley, ¿ya? Y eso es lo que le da su legitimidad social. Hoy día los stakeholders, y pensemos en los consumidores, quizás los clientes, no esperamos solamente que una empresa cumpla lo mínimo que le pide la regulación. Nosotros esperamos que sea una empresa íntegra, preocupada de su entorno, etcétera. Eso es lo que nosotros... Ojalá que cumpla lo máximo. Exactamente. Y ahí la transparencia, en mi opinión, es lo que quizá le da la credibilidad a la empresa de que realmente está haciendo lo que dice que hace. Entonces es quizá un valor, una forma de actuar que no necesariamente todas las empresas lo tienen como parte de su estrategia. Y ahí está el desafío, integrarlo como parte de las decisiones estratégicas de cada organización. Y en ese sentido podemos profundizar en ese punto, exactamente en ese punto. En tu opinión, en una línea, ¿qué diferencia una empresa que cumple versus una empresa que tiene una cultura por cumplir? Es buena la pregunta porque, a ver, en mi opinión, el compliance, quizás que este cumplimiento normativo, como lo entendemos, naturalmente no va a regular todos los ámbitos y todas las posibilidades, todas las ocasiones que quizá una empresa pueda ver un riesgo materializado, y pensemos incluso en un riesgo reputacional. Entonces, quizá el compliance es como quizá un mapa, lo que yo debería cumplir como mínimo, pero la integridad es esta brújula que te guía, donde no todo va a estar escrito. O sea, eso yo creo que es la realidad de las organizaciones. Las políticas, los manuales, los procedimientos no contemplan todas las situaciones. Hay algo que está por detrás, que está de fondo, y es cómo las empresas han ido trabajando una cultura de integridad, y que es quizá la guía en todas esas cientos de situaciones donde la situación puntual no va a estar prevista en un manual. Y una consulta, ¿en qué momento una organización empieza a perder confianza cuando incumple una norma, cuando no previene adecuadamente o cuando no es coherente entre lo que declara y lo que hace? A ver,
creo que es una ficción pensar que una empresa no va a incumplir normas. Creo que hay pequeños plazos de repente que uno se le pasan, o sea, eso es parte de la realidad de las organizaciones. En cómo uno previene adecuadamente los riesgos, hay algo que calibrar quizás, porque uno tiene que prevenir los riesgos que razonablemente está expuesta la organización. Sin embargo, creo que lo que es imperdonable es efectivamente esta incoherencia que hoy día se conoce de tantas formas distintas: greenwashing, compliance washing, dependiendo, digamos, el valor, este lavado de imagen cuando las empresas dicen que hacen cosas que realmente no están dentro de su estrategia. Y creo que ahí está realmente el riesgo de sostenibilidad de esa organización. Perfecto. Sí, efectivamente. Conversando acerca de temas de cultura y también cómo esa cultura se va traduciendo en un programa de compliance, mencionaste unos conceptos que me encantaron, por ejemplo, que es una brújula, Sí. de dónde te va llevando, Sí. espectacular concepto, pero también se mencionaron varios elementos. Entre ellos, ¿cuál sería el principal elemento para contar con un adecuado programa de cumplimiento corporativo? Em, Creo que son varios los elementos. Te mentiría si te dijera que pienso que es solo uno. Creo que en general las organizaciones, sus programas de cumplimiento van evolucionando en el tiempo. Uno parte naturalmente por cumplir la normativa, es el DESDE, te pueden venir a fiscalizar y uno tiene que tener por lo menos ese cumplimiento regulatorio. Pero en el camino uno se va dando cuenta de que eso no sostiene, digamos, una cultura. Y ahí empieza una transición donde hay un desafío que es desaprender quizás lo que uno aprendió como compliance officer o como encargado de prevención de delitos, etcétera, y aprender y entender que uno está regulando para personas. Al principio uno tiene en mente al regulador, al fiscalizador, etcétera. Entonces uno cumple desde esa mirada, pero en el camino uno se da cuenta que está poniendo normas para personas. A la persona. Entonces, si la norma no se entiende, si el manual está escrito de manera técnica, en un lenguaje demasiado pretencioso, quizás con ejemplos poco claros, no se cumple el objetivo. Entonces, creo que está en abrir la conversación, tener la puerta abierta, entender que quizás dentro de la organización hay personas con entendimientos muy distintos, con profundidades distintas, y entender que cada pregunta es válida y hay que ir guiando a cada uno de acuerdo a lo que hace. Entonces, en ese sentido, creo que las habilidades blandas, quizás, de las personas que están liderando las áreas de Súper compliance importante. dentro de una organización. Doña Manuela, muchas empresas tienen códigos, capacitaciones, matrices y procedimientos. ¿Qué señales permiten distinguir si esos instrumentos están vivos en la organización o si son solo documentos para mostrar? En la medida que se vayan modificando y actualizando. Yo creo que la primera vez que uno hace un manual, como se dice el chileno, no, a veces se pasa 3 pueblos. Uno quiere tener un manual espectacular que cubra todas las situaciones, pero muchas veces eso no conversa con la cultura de la organización, Claro. con los sistemas. Pensemos en la inteligencia artificial y cómo va cambiando. Entonces hay muchas veces que manuales que ya no tienen sentido, van quedando obsoletos porque cambia la infraestructura, cambia la organización, cambian los tiempos. Entonces hay que irlo actualizando. Yo creo que eso demuestra Son otras las velocidades. ¿no? otras las velocidades. Son otras las velocidades. velocidades. Y ahí, ¿qué rol cumple el directorio en representación de los accionistas, la alta administración, el gerente general, las primeras líneas? ¿Cuál es su rol para que esto se vaya decantando hacia una operación diaria efectiva? Yo creo que los directorios especialmente han estado tremendamente desafiados, y no solamente por temas de compliance, quizás ahora pensemos en la norma de protección de datos, leyes nuevas en temas de ciberseguridad, y que les implica a ellos capacitarse, entender nuevas normativas, nuevas obligaciones y su responsabilidad también, que eso no estaba tan claro quizás años anteriores. Y yo creo que el desafío es, como decía en un comienzo, integrar estos temas dentro de la estrategia del negocio, como parte del modelo del negocio. De lo contrario, son temas satélites que quedan a cargo quizás de un área en particular, del área de compliance, del área de tecnología, del área de protección de datos.
Y eso no hace que tenga como mucho sustento al final en la organización. Todo tiene que estar dentro de... Exactamente. Dentro de... Es cómo se hace el negocio. Y eso lo imprime el directorio y probablemente la primera línea de gerente. Tiene muchísima, digamos, responsabilidad. Y yo creo que en Estados Unidos existe este término, el tone at the top. O sea, el tono se marca desde arriba, se marca desde el directorio. Lógico. Doña Manuela, en su experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes al instalar un programa, ¿no es cierto? Exceso de formalismo, baja conexión con el negocio, falta de liderazgo o poca capacidad de seguimiento. Creo que todas las anteriores. Todas y más. Todas y más. Sí. El exceso de formalismo, sí, me parece que muchas veces uno conversa somos seres humanos, entonces, digamos, las políticas, los manuales, los procedimientos, los controles, tienen que conversar con conductas que ¿Y tenemos. cómo se puede medir eso? ¿Con qué indicadores? ¿Con qué información? Es que eso yo he dado tantas vueltas porque hay toda una corriente nueva y seguro que lo vamos a hablar en algún punto de la entrevista que se llama Behavioral Compliance, que viene desde las ciencias del comportamiento, de cómo nosotros tomamos decisiones y de los sesgos que tenemos. Y ahí yo creo que ahí está la clave del compliance para que funcione. Y te podría dar 2000 ejemplos que va en la forma incluso como el diseño de los controles, la arquitectura de las decisiones. Quizás les puedo poner un ejemplo corto, pero imagínense que yo pienso un trabajador que va de viaje y yo le digo, yo voy a reembolsar todos los gastos que tenga esa persona con su tarjeta si me entrega las boletas, qué sé yo, los comprobantes de compra. Y yo tengo un sistema que sostiene ese control. Pero la persona que la prueba es un ser humano común y corriente, ¿ya? Y imagínense que ese trabajador va acumulando durante los meses las rendiciones y llega un día y dice, uy, perdón, estoy atrasado en 6 meses y le entrego todas mis rendiciones. Y la persona que lo tiene que aprobar son las 5 de la tarde, a las 6:30 tiene una reunión en el colegio, hay taco, tiene que llegar rápido, entonces quizá las primeras 15 rendiciones las va a revisar con detalle. La número 20... aprobar, porque esa persona tiene vida, tiene estrés, tiene, ¿te fijáis? Sí. Otras ocupaciones. Es humano. Exacto. Entonces, hay que empezar a integrar ese factor en el diseño. Esa es mi opinión. Y desde ahí se puede hacer algo que realmente sea parte de la cultura, de la organización. Usted se desempeñó en el sector financiero y encargada de prevención de delitos bajo la ley 20.393. ¿Qué aprendizajes deja esa experiencia sobre prevención real, gestión de riesgos y responsabilidad corporativa? Mira, te diría que la normativa ha ido evolucionando mucho en los últimos años. Es lo que decía antes, hay que aprender y desaprender y volver a aprender y tratar de conectar con la gente, con las personas para las cuales uno está creando todas estas normativas. Yo creo que hay un elemento que es súper importante y es entender bien el negocio en el cual uno está desempeñando estos roles. No es lo mismo desempeñarlos en la banca que a lo mejor, qué sé yo, en un casino o en una automotora. Son distintos los riesgos y hay que entenderlos bien para hacer algo que tenga sentido y que no caigamos en los formalismos o en los checklists que tienen poco sentido hoy día. Bueno, hoy día tenemos varias leyes como la ley de delito económico, se nos viene Exactamente. protección de datos Tal personales, cual. que no son bajas las multas, son altas las exigencias. Y por cierto, muchas veces la estrategia uno define más bien objetivos financieros, operacionales, pero muy poco se ve muchas veces con los objetivos de compliance. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú que son esos desafíos que tiene el compliance officer hoy para ir al directorio y que el directorio le dé los recursos, le dé las atribuciones, se sienta respaldado en general? Porque cuando ocurre algo, todos van a mirar al encargado de compliance, pero cuando no ocurre nada, muchas veces se les dan los recursos. Yo creo que el desafío, son muchos los desafíos, la verdad, pero siento que hoy día hay como más camino recorrido, por decirlo de alguna forma. Los directorios están más permeables a estos temas y creo que la estrategia quizás es buscar en los directorios un aliado. O sea, hoy día los directores son responsables por la ley de delito económico y los delitos. Lógico. Entendiendo que bajo ciertas circunstancias y cumpliéndose ciertos requisitos, por supuesto, no hay responsabilidad objetiva. Pero sí creo que hoy día los directores en general están sensibles a este tema y están más preocupados. Y creo que justamente la estrategia es que ahí hay un aliado.
en llevarlos a bordo de cómo ir desarrollando estos programas. Manuela, cuando hablamos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y corrupción, ¿cómo se logra que la prevención no se perciba como una carga administrativa, sino que como una protección institucional y reputacional? Ahí pienso que juega un rol súper importante, como conversábamos, el directorio y las primeras líneas, porque objetivamente es bastante burocrático. La prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo imponen en la forma como uno hace el negocio más burocracia. Entonces hay que quizás fortalecer mucho el por qué lo estamos haciendo. Y eso es un mensaje que debiera darse todos los días en cómo se está haciendo el negocio. Porque puede generar tal vez una cierta tensión entre áreas comerciales que tienen metas que cumplir, que tienen una velocidad a la que ir desarrollando los negocios, y las áreas de compliance o de cumplimiento tienen que ir velando porque esto se vaya haciendo de la forma correcta. Y eso necesariamente implica papeleo, burocracia, autorización, revisión, tiempo. Sí. Entonces, creo que hay distintas alternativas. Uno es la forma, a lo mejor, de alinear los incentivos, alinear las metas de todos los que están involucrados. Pero el propósito, al final, ¿por qué lo estamos haciendo? Y es que esto protege la reputación de toda la organización. Ese es un mensaje que tiene que fortalecerse desde arriba y constantemente. El directorio o un buen director, en general, se entiende que no es aquel que más sabe, sino que es aquella persona que sabe hacer buenas preguntas. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, ¿cuáles crees tú que pueden ser la pregunta clave o una buena pregunta que debe realizar un director para ver si efectivamente la organización está sostenible en el tiempo con un buen modelo de prevención de delitos? A ver, efectivamente creo que los directorios, y dado lo que mencionábamos antes, que hoy día hay muchas normativas nuevas, súper técnicas, protección de datos, ciberseguridad, compliance, y además las distintas sectoriales, es imposible que sepan el detalle, sino que tienen que tener ciertas competencias mínimas. Claro. Yo creo que lo que no podemos perder, y esto lo vinculo con todos los desafíos de inteligencia artificial, es el pensamiento crítico, estar cuestionando si lo que estamos haciendo funciona, no porque sea lo mismo que a lo mejor está haciendo toda la industria o la empresa al lado, o porque es lo que hemos venido haciendo los últimos 20 años y ha funcionado. Es el pensamiento crítico, ir cuestionando lo que damos por naturalmente obvio o porque naturalmente funciona. Y creo que sobre todo es algo que tenemos que fortalecer mucho en los niños. En los niños pensando en la inteligencia artificial. Uno de los temas que yo, la verdad que me leí en la rápida la encíclica nueva, pero hubo un tema que me llamó mucho la atención, y es que decía, ¿qué pasa si los niños dejan de pensar porque dicen, bueno, una inteligencia artificial va a pensar mejor que yo y más rápido? Tú también eres coach. Sí. Y en ese sentido de coach, de ver la mirada distinta, cognitiva, de ir más allá de lo que todos vemos, sino que ir al corazón. ¿Qué mensaje tú puedes dar a las nuevas generaciones que claramente van a ser los líderes del mañana para que sean líderes que generen confianza, no tan solo en su familia, en sus amigos, en su entorno, en su grupo de trabajo, en definitiva, a toda la sociedad? Lo que conversábamos, yo creo, quizás al comienzo, de habilidades blandas, tal vez, la cercanía, y en ese sentido creo que los líderes no debieran tener miedo a equivocarse. Creo que eso es parte de ser humano. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, incluso desde el punto de vista compliance, todos cometen ciertas faltas. O sea, hay muchos estudios súper interesantes de cómo nos comportamos, cómo tomamos decisiones, y todos cometemos pequeñas infracciones. Y yo creo que en ese sentido hay que entenderlo como parte de así como antropológico, casi. Somos seres humanos completos. Y yo creo que las personas que son cercanas, creíbles, transparentes, son los líderes que necesitamos. Exactamente. Sí.
totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estimada, desde las ciencias del comportamiento, ¿qué deberíamos entender sobre cómo las personas toman decisiones éticas bajo presión, incentivos, cansancio o miedo a equivocarse? Bueno, para mí esta es la corriente nueva que yo les mencionaba de Behavioral Compliance, que incluye esta mirada como psicológica y conductual de cómo actuamos. Y, y nos damos cuenta que todas las personas tenemos muchísimos sesgos inconscientes, incluso en los negocios, el sesgo del optimismo, queremos que resulte a toda costa y no queremos ver los riesgos. Eh, o lo que yo le mencionaba, cuando hay grupos pequeños nos sentimos más cómodos para levantar la mano y dar una opinión que cuando estamos en grupos grandes y nos sentimos expuestos y vemos que nadie está levantando la mano y decimos, quizás soy el único que no entendió el tema o quizás soy el único que no entendió la pregunta y nos inhibimos de participar. Cuando el compliance incorpora esa mirada, sale tremendamente fortalecido y es lo que yo creo que permite hacer compliance efectivo. Lógico. Si al final uno no quiere que las personas se sientan como vigiladas, supervisadas. Yo quiero que ellos se sientan parte de este entorno de cuidado. Lógico. Y la forma de hacerlo es Incorporadas y protagonistas, exactamente. coprotagonistas. Es que no puede haberlo dicho mejor, coprotagonistas. Coprotagonistas, claro. cual. Lógico. Tal cual. Don Víctor. En ese sentido, ya como para ir cerrando las preguntas de cierre, nuestra audiencia son directores, alta administración, personas que pasan por sus manos las tomas de decisiones respecto a lo que hemos conversado. Por lo tanto, ¿qué mensaje tú le podrías dar a los directores, a los altos administrativos, para que vaya cada vez más permeando el compliance en su día a día? Mira, yo creo que el cumplimiento, realmente te lo digo de corazón, no es porque hay muchos clichés que uno escucha en temas de compliance, pero realmente te digo que de corazón, yo creo que ahí está un pilar fundamental para la sostenibilidad de la organización, que las organizaciones perduren en el tiempo. Y hoy día, como decías tú, Tomás, con la velocidad que estamos viviendo, la velocidad de los cambios, el querer hacer las cosas bien es algo que se percibe mucho más allá de la propia organización. Este cumplimiento no tiene por qué ser abrumador al principio. Uno puede partir de mínimos que hagan sentido común. Las organizaciones tienen distinta madurez, distinta evolución, y eso es natural, va pasando en el tiempo, uno parte de menos a más, pero cuando hay una organización que realmente uno lo ve que está insertado en cómo se toman las decisiones, en la estrategia del negocio, en cómo se presta un servicio, en el bien que se vende, y eso integra, y uno se da cuenta, uno como consumidor lo percibe, te genera lealtad en tu audiencia, en tus consumidores. Entonces, creo que realmente es un valor agregado y no tiene por qué ser abrumador. Hay que hacerlo al tiempo y al ritmo de cada organización. Claro. Puede sonarme abstracto, pero genuinamente lo creo. Sí. ¿Qué pregunta incómoda debería hacerse hoy toda organización que quiera tomarse en serio la transparencia? La pregunta incómoda quizás es si estamos haciendo lo mínimo que nos pide la normativa o estamos haciendo algo más allá. Y eso uno lo ve, pensemos en temas de protección de datos, yo no soy experta para nada, pero sí he estado interiorizándome y hay muchas cosas que la normativa hoy día permite, todavía la permite en Chile o la va a permitir cuando entre en vigor, pero uno viene a preguntarse, ¿eso es legítimo en 10 años más? Si yo miro lo que estamos haciendo hoy día con perspectiva hacia atrás, 10 años más, ¿cómo lo miraría eso? ¿Es algo legítimo de hacer, aunque sea legal? Entonces, ahí yo creo que están las preguntas, si realmente estamos haciendo lo mínimo que nos pide la ley hoy y qué cosas que quizás estamos haciendo hoy, en 10 años más, nos parecerían totalmente absurdas, o sea, fuera de lo legítimo. Ya para De todas cerrar maneras. con una frase, para ti, ¿qué es confianza corporativa? Confianza corporativa, en una palabra, Una yo creo frase. que una frase. Creo que la coherencia entre lo que se hace y lo que se declara. Con esas palabras podemos ya ir cerrando este capítulo, que sin coherencia, sin un
interés genuino de el directorio, la alta administración, las primeras líneas, segunda, tercera, cada una de las personas cuenta con conocimiento, interés de querer hacer las cosas bien hechas, como nos mencionó Tomás, claramente se puede profundizar a una cultura de compliance y pasar de un tema normativo de papel a algo del día a día que también se transmita en todas las organizaciones. Muchas gracias, Muchas Manuela, gracias, Manuela. por tu Muy amable. participación. Muchas gracias. Este fue un episodio junto a Tomás Cox, un programa de una conversación ejecutiva producido por Grupo Mitiga con la colaboración de la Radio El Conquistador y todos sus auspiciadores que lo hacen posible. Esta vez profundizamos acerca de compliance y este programa apunta a eso, a aportar valor en la contingencia, en cómo las organizaciones son sostenibles a largo plazo, desde la mirada desde nuestro invitado, especialista en la materia, y así contribuir a que Chile sea un mejor país. Muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo.